Un saludo a todos. Vamos a comenzar el video número 14 de este curso de Sagrada Escritura sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a comenzar para que Él sea quien realice esta obra y trabaje en todos aquellos que vean el video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrada Familia de Nazaret, San Jerónimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como lo hicimos en el video anterior, aquí entonces van a encontrar el sitio donde pueden llegar a buscar los videos anteriores. Se llama un proyecto de Home School, la Sagrada Familia, Catholic International Home School Academy. Ahí está el correo electrónico. En el video anterior estaba negro y no se veía. Ahora sale en blanco y espero que se vea mejor. En esta parte, entonces, dice youtube.com. Entran en YouTube y se van a la lupa y ahí buscan, escriben, mejor dicho, la Sagrada Familia, y como hay muchas Sagradas Familias, canales, le ponen una C, una I, una H, una S y una A, y entonces ahí le va a salir este canal. Buscan ahí donde sale, posiblemente salga en primer lugar, ese icono donde está nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y San José. Van a aparecer otros, pero fíjense bien que sea este. Y entonces tocan ahí y ahí entonces aparecen 4 títulos en negro arriba y el segundo es video. Tocan en video, hacen clic en videos y ahí ya aparecen todos los videos, desde el primero hasta este último. Y si quieren ir a Facebook, también cada uno entra a su propio, ponen buscar en la lupa y ahí ponen no la Sagrada Familia como arriba, sino sagrada.familia.7902 y ahí también le aparece, no sé si en primer lugar o por ahí, el mismo icono de Jesús,
la Santísima Virgen y San José, hacen clic en ese icono. Hay otra referencia que dice vive en Santa Rosa. Abajo del icono sale ese escrito, vive en Santa Rosa, y por lo tanto, y ahí ya pueden entrar, porque también queremos subir los videos a Facebook en esa dirección. Vamos entonces ahora a el tema de hoy. Continuando, ya vamos a entrar en la quinta iglesia, la iglesia de Sardes. Ahí entonces ya tenemos las 7 iglesias. Es decir, tenemos toda la historia de la iglesia hasta el fin del mundo. Ya Éfeso conocemos, Esmirna ya también, Pérgamo también. Tiatira es lo que habíamos terminado la semana pasada, el video anterior, y Tiatira daba comienzo con el emperador Carlomagno, que reunificaba nuevamente el Imperio Romano, pero ahora es el Sacro Imperio Romano Germano, porque ahora se está evangelizada Europa, y por lo tanto los reyes, los emperadores, justamente pertenecen a la Iglesia, y muchos de ellos van a buscar en primer lugar la salvación de sus súbditos, de su gente, y por eso van a apoyar a la Iglesia en su labor evangelizadora. Y va a terminar también con un gran emperador, que ya vamos a ver la fe de este hombre, el emperador Carlos V, que nace justamente en el 1500, y que va a ser el emperador que va a tener que luchar contra el protestantismo, que va a ser el emperador del descubrimiento de América. Si bien, como todos sabemos, los reyes católicos van a llevar el descubrimiento de América, pero este es su nieto, Carlos V. Y entonces ahora vamos a empezar en este video Sardes, que entonces lo citamos ahí, ¿no es cierto?, con Carlos V, hasta el 1798, una fecha precisa, porque ese año es la trágica y diabólica Revolución Francesa. Y entonces los historiadores marcan ese año como el año en que termina la, podríamos decir, Edad Media, para dar comienzo a la Edad Moderna. Disculpen. El descubrimiento de América, 1492, o la caída del Imperio, 1453, de Occidente, ahí marcan justamente los historiadores, ya lo vamos a ver, la caída del Imperio Romano, pero de Occidente. Y desde ahí, entonces, estaríamos hablando del comienzo de una nueva edad, pero que va a terminar justamente cuando
se dé la Revolución Francesa. Ya lo vamos a ver, el padre Castellano dice, siguiendo un poco cómo han dividido la historia, podría Sardes terminar ahí, porque es un acontecimiento sumamente importante, es una revolución contra la Iglesia Católica. O hasta nuestros días podría estar Sardes, ya vamos a ver eso. Por lo tanto, después a Filadelfia, si la ubicamos con lo que es la Revolución Francesa, la estaríamos buscando en el 1800 o en 1798, 2 años de diferencia, hasta la parucía. En ese caso nosotros estaríamos en la iglesia de Filadelfia, y esta se termina justamente la parucía, como está dicho en los primeros videos, es la segunda venida de Jesucristo al mundo, como lo había prometido, como ha prometido. Y si seguimos este orden, cuando viene Jesucristo, se da la derrota del anticristo. Él viene en su segunda venida a derrotar al anticristo, ya que en ese tiempo católicos en serio, católicos verdaderos, católicos de verdadera fe, van a ser muy pocos y van a ser perseguidos terriblemente, porque va a ser peor que la primera persecución que hizo el Imperio Romano. Hoy se calcula que hay 1.300 millones de católicos, más los protestantes, son más de 2.000 millones de creyentes en Cristo en el mundo, o mucho más. Bueno, pero esa gran mayoría, muchos van a apostatar, ¿no es cierto? Ya lo estamos viendo en las familias que se dicen cristianas, que ya los hijos no viven la fe de sus padres. Pero otro tanto, como en esta época del anticristo también va a estar el pseudo profeta, van a ser atraídos, ¿no es cierto?, a una pseudo religión que se va a basar así en el sentimiento. Mucha gente solo piensa en la fe como una cosa del sentimiento, ¿no es cierto?, del corazón. Yo me quiero acercar a Dios para sentirme bien, yo me quiero acercar a Dios para sentir algo, como si la fe fuera un sentimiento. La fe radica justamente, ilumina nuestra inteligencia, es la enseñanza de Dios, Entonces, muchos van a estar justamente en esa falsa religión, que esa otra bestia que aparece en el Apocalipsis, el pseudo profeta, va a llevar a gran parte de la humanidad. Por lo tanto, en el tiempo del anticristo, solo los buenos católicos, los pocos católicos, ese resto, ¿no es cierto?, será perseguido, la estarán pasando muy mal. Y el resto del mundo, como lo dice Cristo, será como en tiempos de Noé, van a seguir vendiendo y comprando, casándose y descasándose. Así que la humanidad no va a estar pidiendo tanto que venga nuestro Señor, porque ya ni va a creer en Él, y tampoco que se termine con la venida de Cristo, su buen pasar, ya que el anticristo también va a crear un ambiente, como es el mundo de hoy, ¿no es cierto?, de una paz aparente, de una alegría hueca, ¿no es cierto?, la alegría de tener cosas, de cambiar un carro, ¿no? Va a ser llamado príncipe de la paz, tal vez iba a haber una guerra, o va a haber una guerra, y el anticristo entonces va
a traer esa paz. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, esa es la parusía, derrota al anticristo sin nada, no necesita nada. El anticristo es un ser humano endemoniado, lo manda al infierno, así dice el Apocalipsis, ya lo vamos a ver, y también al pseudo profeta. A esos dos, por lo menos 2 habitantes, va a tener el infierno. Y el demonio es atado por 1000 años, y de ahí nace justamente esa idea del milenio, de los 1000 años, donde entonces se daría en este mundo el triunfo de la iglesia, o sea que el demonio no va a tentar. Entonces ahí más o menos tenemos este panorama de toda la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la Sagrada Escritura dice la veracidad de una profecía se demuestra en su cumplimiento. Eso es obvio, ¿no es cierto? Si se dice una profecía, supongamos Daniel, que el Mesías va a venir dentro de 500 años, y cuando se cumplen esos 500 años aparece nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que decía Daniel realmente estaba inspirado por Dios. Así lo enseña la Sagrada Escritura, que las profecías se muestran, ¿no es cierto?, en su cumplimiento, se muestran que eran verdaderas. Todo el libro del Apocalipsis es profecía y por lo tanto, en su cumplimiento se van viendo que son verdaderas. Pero justamente muchas, como vamos a ver, Dios le dice a San Juan, sella ese libro o cosas así. Eso quiere decir que va a permanecer hasta que llegue ese momento, como que no lo podemos ver tan claro. Supongamos, para los católicos que vivían en la segunda iglesia de Esmirna, hablar de leer el Apocalipsis y hablar de Éfeso lo tenían muy claro, ¿no es cierto? Entendían lo mismo que entendíamos nosotros. Ya para hablar de su propio tiempo, ahí ya no tanto. Los que vivían en Pérgamo, que ahí se acuerdan, están los grandes escritores, San Agustín, escribir sobre Éfeso y Esmirna, bueno, ellos veían todo el cumplimiento de lo que San Juan en el Apocalipsis escribe sobre Éfeso y sobre Esmirna, muy clarito. Pero querer hablar de Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, eso ya no tenían tantos argumentos, ¿no es cierto? Y así lo que escribieron viviendo en Tiatira, escribir sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo, no tenía ningún problema porque todas esas profecías ya estaban cumplidas. A medida que avanzamos en la historia, vamos viendo con más claridad los hechos. Entonces, si queremos ubicar a Sardes desde el 1500 hasta el 1798, está perfecto, porque entonces, ahora como vamos a ver, todos esos hechos cuadran muy bien en Sardes. Lo podemos extender mucho más hasta nuestros días y empezar Filadelfia, posiblemente, ¿no es cierto?, en el 2100, en el 2200, hasta la parusía. Tampoco habría ningún problema. Lo que sí es claro que Filadelfia, ¿no es cierto?, se puede interpretar muy bien como justamente el tiempo de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí aparecen 2 cosas: la conversión de los judíos y la tentación mundial. ¿Qué es la tentación mundial? Lo que dijimos, ¿no es cierto? La apostasía, todos van a ser tentados y todos se van a ir justamente tras una falsa religión, la religión del hombre, y eso es justamente lo que va a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida,
es la conversión de los judíos y el mundo que ha apostatado, ha abandonado la verdadera fe. No es que no van a tener fe, pero van a tener esa fe en el hombre. Y después entonces estaría esa otra iglesia del milenio, que no necesariamente son 1000 años, sino que tiene un sentido simbólico. Pregunta, padre. Sí. La conversión de los judíos todavía no pasa y no hay señales de que alguien esté en eso. No pasa y no, como usted muy bien dice, no hay señales de... Hay una señal también, ¿no es cierto?, muy elocuente. Jesucristo dice que Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que llegue el tiempo de las misiones. Es decir, y ya los mismos judíos que crean, los judíos sionistas, o la sinagoga de Satanás, o el estado profundo, el deep state, justamente haciendo las Naciones Unidas, hacen que las Naciones Unidas, entonces, que se forma después de la Segunda Guerra Mundial, le entregue al pueblo de Israel la tierra, a los judíos, la tierra de Palestina, el conflicto que hasta ahora hay y que cada vez menos conflicto es, porque cada vez Israel se hace más fuerte. De no ser, es increíble, ¿no es cierto?, de no ser una nación, porque estaban dispersados, o mejor dicho, un estado, porque estaban dispersados por el mundo, bueno, se agrupan, pero son poquitos los que van, y entonces cuando ven que se están apoderando desde territorios también de los árabes se enojan y entran en conflicto con Egipto. Egipto nace el imperio egipcio de Cleopatra, pero era una potencia, y en 7 días lo derrotan. Y ahí se calmaron también los árabes y todo lo demás, evidentemente que tenían el apoyo de Estados Unidos, pero en 7 días lo derrotan. Y por lo tanto esa es otra señal, ¿no es cierto? Ya están en su tierra y podríamos decir, nosotros si hablamos de los palestinos, que ya lo están corriendo los paganos y cada vez más. Pero para... Bueno, no hay que confundir, ¿no es cierto?, la raza con la religión. Nosotros somos hispanos y somos católicos, pero hay hispanos que no son católicos. Pero aparte, no solamente algunos hispanos son católicos, sino que pueden ser chinos, pueden ser... Entonces, nosotros, justamente al leer la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, siempre estamos con esa idea de identificar la raza judía con la religión judía. Pero en realidad también son dos cosas. Hay judíos que no. Y hay judíos que son católicos, es decir, que se han convertido, ¿no es cierto? Y yo tenía un compañero, en el estado de Oregon, Diteos, es donde está la parroquia de él, diócesis de Baker. Él nació judío en una familia judía y después se convirtió, reconoció la verdad y se hizo sacerdote. Ahí está de párroco ahí. Es decir, son la raza y la religión son dos cosas. Pero en su mayoría los palestinos. Los palestinos son de raza árabe, ¿sí? Pero no todos los árabes son...
Árabes católicos, no, todos los árabes no son del Islam. En su mayoría, pero No, en su mayoría tampoco. Líbano, un país muy católico, y esos son árabes. ¿Sí? Y por eso lo destruyeron. Entonces, ningún árabe es católico. No, estoy diciendo que no confundan raza con religión. Oh, okay. No, usted es hispana, ¿no es cierto? Pero no todos los hispanos son católicos. Son dos cosas distintas, raza y religión. Que por ahí una mayoría, ¿no es cierto?, de árabes sean musulmanes, eso es cierto, pero no son los únicos musulmanes que hay. O sea, muchos africanos son musulmanes por imposición, pues. Invadieron los árabes y se apoderaron de todo eso. Ahora vamos a ver un poquito más. Muy bien. Esto ya lo conocemos, así es la estructura de las cartas, pero simplemente un cambio que sucede en las tres últimas iglesias es que lo quinto, el premio, ¿no es cierto?, al vencedor queda en el cuarto lugar y lo cuarto queda en el quinto, que es el que tenga oídos que oiga. Tiene un significado que ya lo vamos a ver. Ese es el cambio en esta estructura que se dan en las cartas desde la quinta iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos los septenarios, esos 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, están como divididas 4 y 3. Estas 4 iglesias que acabamos de ver, ¿no es cierto?, hasta Tiatira, justamente significan el crecimiento de la iglesia, las 2 restantes significan el declive de la iglesia. Muy bien, ahí entonces ya tenemos la iglesia de Sardes. La frase que la define es: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y por eso se ve que la iglesia se está derrumbando, hay tumbas, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Sardes, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a ver también en el mapa. No. Muy bien. Acá está San Juan, esta es la isla, acá. Esta es la isla de Pasmo, esta se llama Regeo, que pertenece a todo el Mediterráneo, ¿no es cierto? Acá está San Juan escribiendo, de ella le escribió a Éfeso, le escribió a Esmirna, le escribió a... Ahora la distancia entre una y otra, calcúlenle entre 60, 80, 90 kilómetros, no todos son parecidos. Se le escribió a Pérgamo, a Tiatira y a los Sardes. Después queda Filadelfia, pero vamos a volver un poco atrás. Muy bien, esa ciudad, esa población, entonces, en ese tiempo que San Juan está en la isla, conocía todo eso, prisionero en esa isla de Pasmo. Sardes, capital del reino de Lidia, era conocida en la antigüedad por sus riquezas, de ahí toda la mitología griega, toma, mejor dicho, la mitología griega, la historia de uno de sus reyes, Midas, que obtuvo de Dionisio, un diosocito diríamos, el poder de convertir en oro todo lo que tocaba, y que se arrepintió terriblemente de su privilegio. Ese es el rey Midas. Bueno, es una imagen, ¿cierto?, una figura. A quien tiene en sus manos es a su hija. ¿Qué le pasó a la hija? Se convirtió, claro. Que bueno, ¿no es cierto?, todo lo que toque oro, pero eso es el capitalismo, ¿no es cierto? Todo quiero que se vuelva dinero y todo lo demás. Y así destruimos a nuestra familia. Pero
justamente la mitología griega produce, ¿no es cierto?, esa historia con mucha sabiduría. La mitología griega tiene una gran sabiduría. Porque justamente esta población de Sardes era conocida por su riqueza. Entonces lo transforman en un mito, ¿no es cierto? Son ricos porque tuvieron un rey que todo lo transformaba en oro. Acuérdense siempre que el Apocalipsis, ¿no sé, Dios en su infinita sabiduría, porque vieron que las 7 iglesias están juntas, pero cada una son distintas a otra. En su infinita sabiduría Dios fue moviendo los hilos en su providencia, ¿no es cierto?, para que cada una signifique justamente una época de la historia de la iglesia. Ahí tienen, ven, eso los monumentos, las construcciones que quedan, ¿ves? Son cosas importantes, no son chozas o cosas así. Y eso es lo que hemos visto. Y acá empezamos con el texto entonces del Apocalipsis. Está en el capítulo 3, versículo 1. Y al ángel, a ver si alguien lo quiere leer. Escribe el ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, te crees vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche este mensaje al espíritu de las iglesias. Muy bien, ¿bien? Bien que ahora lo último que dice, el que tenga oídos, ahí cambió, invirtió. En la interpretación que podríamos hacer, que nosotros estamos en Sardes, tal vez finalizando Sardes, eso entonces lo tenemos que tomar muy en serio porque es un mensaje para nosotros, para nuestro tiempo. Y si estaríamos comenzando Filadelfia, también tendremos que tener en cuenta, porque lo que sucede en una época anterior, en una etapa anterior, evidentemente tiene repercusión en la que le sigue. Es decir, estemos en Sardes, si estamos en Sardes, estamos terminando Sardes, o si ya estamos en Filadelfia, que lo estaríamos tal vez comenzando, entonces tendríamos que tener muy en cuenta eso que vamos a ir viendo. Pero acá lo más importante a tener en cuenta entonces es eso, ¿no es cierto? Tiene nombre de quien vive, pero estás muerto. ¿Por qué San Juan escribió eso? Muy bien. Hay una época de la historia que se llama Renacimiento. Renacimiento. ¿Eh? Renacimiento quiere decir que volvió a la vida, renació. Eso tiene nombre de vivo, esto. Y como dijimos, a esta época de Sardes lo podemos ubicar desde Carlos V hasta la Revolución Francesa. Y ahora vamos entonces a demorar un poquito aquí. Ya hemos dicho que como los historiadores dividen la historia, no la divide Dios, porque Dios mira las cosas de otra manera. Los historiadores ven los acontecimientos que ellos piensan que son acontecimientos mundanos. Cuando decimos mundanos no es una palabra
peyorativo decir de desprecio, sino que decimos acontecimientos del mundo. Entonces, según lo que los historiadores consideran que fueron grandes acontecimientos en la humanidad, entonces de esa manera han dividido la historia. Antes de la Edad Antigua, evidentemente ponen la prehistoria, pero en el 3500 antes de Cristo, como ven que ya los pueblos se empieza a aparecer en la escritura, entonces dicen acá empezó una nueva edad. Por acá, no sé, más o menos, por aquí estaría entonces Moisés 2000 antes del nacimiento de Cristo, de esta flechita, es decir, 1500 para acá y 2000 para acá, 1500 años antes, digo. Moisés ya escribiendo justamente en la Sagrada Escritura, es decir, ya la Escritura estaba. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos, ¿cierto? No una edad, pero sí una era, la era cristiana de origen, y por eso empezamos en ese momento a contar los años desde cero. Y entonces decimos lo que pasó antes de Cristo y lo que pasó después de Cristo. Entonces aquí estamos. Y lo cual quiere decir que Jesucristo nació en la edad antigua. ¿Cuándo termina la edad antigua? Con la caída del Imperio Romano, ¿se acuerdan? 475. Pero ya vamos a ver que el Imperio Romano estaba dividido en que Teodosio lo dividió en dos. El Imperio de Occidente con su capital en Roma y el Imperio de Oriente con su capital en Constantinopla. El que va a caer aquí es el Imperio de Occidente, de Europa, la Europa conocida, no de Oriente. Ese va a durar casi 1000 años más. Y la Edad Media, que es lo que estuvimos viendo en Tiatira, lo interrumpen con el descubrimiento de América o con la caída del Imperio de Oriente, la otra parte del imperio. La Edad Moderna, entonces, desde que se descubre América, es decir, Carlos V, hasta la Revolución Francesa. En este podríamos decir que estamos coincidiendo toda esa edad que no es muy grande, con esta iglesia que vamos a ver ahora de Sardes. ¿Sabe? Y desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, los historiadores dicen que estamos en la edad contemporánea. Y acá está el imperio, ¿no es cierto? Acá simplemente es para mostrar esta línea divisoria, cuando el emperador dividió, entonces ya estaba más o menos evangelizado o bien aceptado la religión católica como religión del imperio. Entonces, como ya era muy grande, puso uno de sus hijos como emperador cuando se estaba muriendo de Roma y otro como emperador de Constantinopla. Para poder gobernar mejor, este imperio es el que cae, y todo esto es lo que cae, ¿no es cierto?, en manos de los bárbaros, ¿qué son eso, no es cierto?, en el 475, y prácticamente 1000 años después, 1453, caerá en manos de los turcos, ¿no? Y ya ahí se terminó todo rastro del imperio romano. Pero ya ahí decimos de Occidente esta parte y de Oriente esta parte. Y así entonces podemos ahora comparar lo que hacen los historiadores y comparar lo que hace Dios.
todo eso que se ve en blanco va a ser la historia de la iglesia, la historia que sale en el Apocalipsis. Va a comenzar en el año 33, es la historia de la iglesia, no de Jesucristo. Jesucristo ya subió a los cielos y mandó el Espíritu Santo y ahí estamos. Ahí entonces, y acá están las 7 iglesias, según más o menos el tiempo y la etapa en que vivieron. La edad antigua, entonces, la tenemos ahí marcada desde el 3500 hasta el 700, 3500 antes de Cristo hasta el 775 después de Cristo. Y dentro de esa edad antigua, aparte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 33 años antes de acá, todavía moría, de la historia de la Iglesia, empezó el Imperio Romano de Occidente. Decimos de Occidente porque Rómulo y Remo se fueron ahí a Roma y empezaron a fundar. Roma no existía, ¿no es cierto? A fundar su ciudad y así se fue agrandando, dominando. Y habíamos dicho entonces, dentro de esta edad antigua, ¿no es cierto?, nace el imperio, y en el año 33, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya empieza la iglesia de Éfeso, que es el tiempo de los apóstoles. Podríamos decir, según los historiadores, que estaban en la edad antigua. También dentro de esa edad antigua va a estar Esmirna, ven que Dios divide las cosas de distintas maneras. Esmirna, ¿no es cierto?, hasta el 313 con el edicto de Milán del emperador Constantino de que no vamos a perseguir más a los católicos. Y Pérgamo va a comenzar en el 313, ¿no es cierto?, comienza para la iglesia algo muy distinto, y va a terminar en el 800, que ya entonces nos encontramos dentro de la Edad Media, según los historiadores. Los historiadores dan como comienzo a la Edad Media justamente la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente sigue en pie. Y donde termina Pérgamo, ¿no es cierto?, es donde está Carlos Magno con el Sacro Imperio Romano Germánico en 1800. Todo dentro de la Edad Media. Y ahora entramos en la Edad Moderna y coincide esta edad con la de Sardes, con la iglesia que vamos a ver hoy. Esta no es ni una edad, esto es un movimiento, el Renacimiento, ¿no es cierto? Un movimiento que se da en esa época, llamado así, pero que justamente nuestro Señor, que le dicta la carta a San Juan, toma justamente esa, sabiendo lo que pasa en el futuro, esa idea que va a tener es un momento, ¿no es cierto?, de que hemos renacido, algo así, para decir, tienes nombre de vivo, pero en realidad estás muerto. Eso es como nos engaña el mundo, ¿no es cierto?, con sus nombres y todo lo demás, pero a los ojos de Dios las cosas son muy distintas y evidentemente que esto es lo real, que lo vamos a ver ahora. Y la edad en que nosotros vivimos, ¿no es cierto?, la edad contemporánea, según los historiadores, se daría comienzo justamente aquí, en el 1798, con la Revolución Francesa, donde podríamos poner el fin de la iglesia de Sardes por la importancia histórica y también en cuanto a la fe que ha tenido esa terrible revolución. Y como ya vivimos después, por eso podríamos ubicar nosotros en la iglesia de
Filadelfia. O si no, la continuamos a Sardes. Y después, bueno, lo último que viene es el milenio, que ahí los historiadores y Dios van a coincidir porque va a ser una época de verdadera fe. Entonces las cosas se van a hacer como... Muy bien, nos seguimos quedando con la frase típica de esta carta a la iglesia de Éfeso: tienes nombre como de vivo, pero estás muerto. Es decir, los hombres, entonces, a esa época que nació o con el descubrimiento de América o con la caída del Imperio de Oriente, le han llamado entonces Renacimiento, hasta antes, poco mucho más antes de que se produjera la Revolución Francesa. Es decir, podríamos decir que ese Renacimiento va si es tanta vida, va a conducir a una cosa que es muerte total, como vamos a ir viendo. No fue entonces un renacimiento, ni de un nuevo nacimiento de la civilización, ni una nueva creación, ni una resurrección de la cultura. Esto está inventado, porque acá vamos a ver cómo comienza ya el protestantismo, por los historiadores protestantes y liberales. El liberalismo va a nacer con la Revolución Francesa. Entonces, la historia se escribe después, ¿no es cierto? La escriben los que tienen poder, los que están dominando. De que el Renacimiento y la Reforma es la Reforma de Lutero, marcan el fin de las épocas oscuras, ¿no es cierto? Cuando alguien habla de Edad Media, siempre están diciendo esa época oscura, y entonces como de un volver al paganismo, a lo anterior, de la propagación del Evangelio por parte de la Iglesia Católica. Es decir, lo que hizo la Iglesia Católica, propagó el Evangelio en el imperio, e incluso dicen, por eso se cayó el imperio, ¿no es cierto? El imperio de Oriente, digo, de Occidente, en el 475, 100 años y un poquito más después que el imperio aceptara la religión católica y la tomara como suya, y por eso el imperio se derrumbó, dicen todos estos historiadores protestantes o liberales. Entonces, como que se liberaron, como vamos a ver, un poco de la iglesia, y entonces empezó una nueva etapa que le dieron el nombre de Renacimiento, como el comienzo de los gloriosos y refulgentes tiempos en que vivimos, que por el contrario son más oscuros que nunca. Ahí en el Renacimiento tenemos a Miguel Ángel, este es el David de Miguel Ángel, es la imagen. Evidentemente es una gran obra de arte, está la Piedad también, de Miguel Ángel, pero están volviendo a las imágenes, ¿no es cierto?, como la tallaban los griegos antiguamente, que eran muy buenos artistas. A eso le están llamando renacer, ¿no es cierto? Toda esa cultura de los griegos, de aquellos, la vamos a tomar. Y empieza la fiebre nuestra, ¿no es cierto? La invención de la técnica moderna, ¿no? No de la ciencia, la técnica, el dominio sobre la materia, que lamentablemente no va a ir acompañada de un crecimiento moral del hombre, porque ahí está el problema, ¿no es cierto? Y mientras yo tenga técnica, que no es ciencia, para dominar la materia, si no tengo una formación moral, ese dominio que tengo, ese poder que tengo sobre la materia, se transforma en destrucción. Es decir, ¿para qué la humanidad creó bombas atómicas? ¿Para qué las creó? Eso es pura destrucción.
¿no es cierto? Pero ahí ya empieza a ver la imprenta, ahí empiezan a hacer inventos para ver si podemos volar y otras cosas más. Y también está el descubrimiento de América, pero no tanto el descubrimiento, sino que Europa se va a ir empobreciendo, pero porque llegan las riquezas de los nuevos continentes descubiertos, se compensan entonces. Pero es como a uno que se está muriendo y le dan un remedio, una inyección, entonces se le levanta el ánimo y todo lo demás. Se estaba muriendo justamente Europa, pero bueno, están llegando todas las cosas que han podido juntar en el nuevo continente. Y aquí entonces vemos lo más terrible de este tiempo de Renacimiento, que se va a prolongar a todo el tiempo del Renacimiento, va a ir más allá de todo esto que estamos aquí viendo. Ahí tenemos a Lutero, a Calvino, a Enrique VIII y a ese John Knox, que van a ser, primero va a comenzar Lutero, después seguirá Calvino, después tal Knox, después el rey Enrique. Como ustedes ven un poquito el mapa, pero después vamos a volver nuevamente a este mapa, destruyendo la cristiandad. Es decir, esta época de Sardes, entonces la ubicamos. Lutero se revela, es un sacerdote católico de la Orden de San Agustín, se va a rebelar contra el Papa, contra la Iglesia, y entonces va a separar a la Iglesia, a los fieles donde él tenga influencia, de la obediencia de Roma. Su ejemplo, después lo van a seguir otros, como Calvino, que lo va a hacer en Suiza, como John Knox, que lo va a hacer allá en Inglaterra o por ahí, o Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que ya algo hablamos de él. Ahora vamos a hacer un paréntesis para comprender mejor todo esto. Y ahí entonces tenemos a Lutero, ese gran hereje. Queremos entender un poco, ¿no es cierto?, esta terrible época de Sardes que está escrita ahí y que es una advertencia para nosotros y que dice que conservemos, que luchemos y que ya quedan unos pocos. Entonces vamos a ver justamente la destrucción y muerte, tiene nombre de vivo, pero estás muerto, que va a producir el protestantismo con Lutero. El protestantismo viene de protestar, protestó. Vamos a seguir este video para lo vamos a ir interrumpiendo y explicando, y si ustedes quieren también pueden interrumpir con preguntas. Martín Lutero es un agustino, es un fraile agustino que tiene un problema vital, un problema personal ante la manera de vivir los votos monásticos, los votos que él había realizado. Por si no se ve bien en el video, ahí dice abajo lo que está escrito: Lutero llegó a decir que los monjes y las monjas podían violar sus votos sin cometer pecado, pues eran votos inválidos en cualquier caso. Y se va a rebelar contra todo, ¿no es cierto? Él era justamente un monje, así que
Él había hecho los votos y ya no los quería cumplir, pero el problema de él es que lo que él vive ahora lo quiere difundir por todas partes. Eso pasa en muchos lugares. Porque se siente incapaz de sobrellevar la concupiscencia, de combatirla. Y lo que es una cuestión personal, un problema personal. Concupiscencia quiere decir justamente los deseos de la carne. Lutero se va a hacer monje porque en un momento pensó que un rayo, mientras él iba, estamos en el 1500, ¿no es cierto? Ubíquense en ese entonces, más o menos lo que hoy es Alemania, ¿no es cierto?, a caballo, una gran tormenta y un rayo que cae muy cerca de él, y si él hubiera llegado un poquito antes, ¿no es cierto?, hubiera salido un poquito antes, ese rayo, él pensó, bueno, ese rayo me mataba, porque cayó muy, muy cerca, y él tenía el gran problema de la predestinación. ¿Qué quiere decir la predestinación? San Pablo dice, a los que Dios predestinó, los eligió y así, ¿no es cierto? Que Dios ha elegido a las personas para alcanzar la vida eterna, pero Dios predestina justamente porque Él conoce de antemano lo que cada hombre va a hacer con su libertad y con la gracia que le va a dar Dios. Dios ya sabe cuál es el destino de cada uno de nosotros. Y Él quería saber si estaba predestinado o no. Y entonces, ante ese hecho, ¿no es cierto?, de ese rayo terrible, Él decide entrar en la vida religiosa, más lo entró por temor, ¿no es cierto?, a la muerte y a la condenación, a no ser un predestinado, que por verdadera vocación. Y acabó, dice ahí los que se lee casándose con una monja, una vez que empezó a destruir todo, y dijo, los votos no hay que respetarlos. La monja Catalina, a quien llamaba cariñosamente señora Cati, con la que tuvo 6 hijos. Lo eleva a categoría general. Ese sería un resumen para empezar, pero antes de decir que es un monje o fraile sajón, que nace precisamente en una coyuntura histórica compleja, que va a favorecer la gran rapidez con la que se difundió la herejía luterana. Es decir, hay un contexto histórico que favorece lo que va a ser Lutero. Siempre se da lo mismo. Hitler no es un loco que sale y que todos los otros son locos y lo siguen, sino que hay un contexto histórico malo para que una persona, un contexto histórico malo que en la historia se está llevando y que al pueblo alemán lo desfavorecía. Entonces, lamentablemente, eso es lo que sucede en la historia, ¿no es cierto? Cuando hay algo malo y que está sometiendo a un pueblo, surgen personas, evidentemente, que tienen condiciones y un montón de cosas, pero que normalmente son personas negativas y aprovechan esas circunstancias históricas para llevar a toda esa masa desconforme, ¿no es cierto?, por un camino peor, más equivocado, el que les hace más daño. Así lo vemos con Hitler, así lo vemos con el comunismo en Rusia, con Marx, con Stalin, y así es toda la historia, así lo vamos a ver ahora con Lutero, ¿no es cierto? Y después lo vamos a ver también con la Revolución Francesa. No se hubiera dado la Revolución Francesa si Lutero no hubiera estado antes, destruyendo todo. Es decir, hay un caldo de cultivo y entonces lamentablemente aparecen personas, por ahí puede aparecer una persona buena y hacer salir de la crisis histórica a un pueblo para bien. Lamentablemente la historia lo que registra es que no siempre se da así y últimamente los que surgen
como anticipando al anticristo, son personas perversas. Él llegó a decir, ahí dice, por si no lo pueden leer, poseo 3 perros feroces, es decir, él en su interior así lo describe, la ingratitud, la soberbia y la envidia. Estos 3 muerden la herida, cuando estos muerden la herida es muy profunda. Tenía una soberbia enorme, ¿no es cierto? Estamos hablando de finales del siglo XV, principios del XVI, y como factores que influyen en esa rápida difusión, yo subrayaría el conciliarismo, que nace ya a finales de la Edad Media, que es la teoría por la que el concilio está sobre el Papa, algo. Es decir, en ese concilio, como que los obispos y patriarcas, ¿no es cierto?, que son territorios mucho más grandes, decían, ¿no es cierto?, si todos nosotros, los obispos y los patriarcas, nos ponemos de acuerdo, entonces tanta autoridad está por encima del Papa y le podemos discutir cuestiones que el Papa disponga. Y acuérdense, por lo que estamos viniendo de la cristiandad, que el Papa no solamente se ocupaba de la fe y de la moral, como los últimos papas que hemos conocido hacen, sino que eran jefes de estados, tenían territorios y un montón de cosas, reyes, emperadores se ponían al servicio del Papa. Entonces, le discutían muchas veces, ¿no?, las verdades de fe. Si el Papa dijo que la Santísima Trinidad son 3 personas, no tanto eso, sino justamente decisiones, y lo que vamos a ver que Lutero va a enfrentar justamente, pero eso no es el problema fundamental, son indulgencias. Las indulgencias que nosotros ganamos para que un alma del purgatorio se vaya al cielo, salga del purgatorio, o para que nosotros, nuestra alma quede sin pena que pagar en el purgatorio, podemos ganar indulgencias. En el tiempo de Lutero, el Papa decidió empezar a edificar el edificio que hoy es el Vaticano, y entonces propuso que los que dieran dinero, aportaran dinero para construir el Vaticano, entonces se les otorgaban indulgencia, lo cual está en la Sagrada Escritura porque dice que la limosna paga muchos pecados, es decir, no la culpa del pecado, solo Dios puede perdonar los pecados, sino justamente lo que nosotros deberíamos reparar en el purgatorio. El pecado tiene 2 cosas, la culpa, por ser culpable yo me puedo ir al infierno, le pido perdón en la confesión a Dios, Dios me perdona la culpa, pero queda la pena, el mal que yo hice lo tengo que reparar. No me voy al infierno porque Dios me perdonó la culpa, si no soy culpable, pero si no reparé aquí mis pecados, entonces tengo que ir al purgatorio. Y entonces la Iglesia tiene todos los méritos, el tesoro de la Iglesia, son todos los méritos que hicieron los santos de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto?, que hicieron muchas obras más de sus pocos errores o pecados, porque algunos fueron pecadores y se convirtieron. Y entonces todo eso, todas esas gracias y todo eso queda en la Iglesia, en el tesoro de la Iglesia, y entonces la Iglesia dice, por los méritos que hizo tal santo, o tal, te concedemos parte de esos méritos, y entonces eso es una indulgencia, eso paga la pena que tendrías que pagar en el purgatorio, y de esa manera no pasas por el purgatorio. Evidentemente una época de fe, y se sabía que después de esta vida había que pagar lo malo que habíamos hecho, aunque estemos arrepentidos y bien confesados. Entonces se dio ese caso, ¿no es cierto?, de
discutir al Papa, es conveniente ponerse a construir una iglesia tan grande, es conveniente dar indulgencias por dinero o cosas así. Entonces, decisiones como esa, no es de fe que hay que construir una iglesia, ¿no es cierto?, un edificio, eso no es parte de la fe, sino son cosas prudenciales que uno puede ir viendo. Necesitamos un templo para que la gente se reúna. La Virgen, cuando se aparece en México, justamente pide eso, que se le edifique un templo, es decir, no es que sea una cosa mala, pero bueno, si era conveniente en ese momento, si había suficiente fondo o lo que sea, y si esos fondos podían venir de que se vendieran la indulgencia, el pago de la pena que tenía que pagar en el purgatorio. Bueno, pero todas esas cosas son discutibles, pero no son justamente verdades de fe. No se le estaba quitando la autoridad al Papa en cuanto al magisterio de la Iglesia, sino a todas las otras cosas como jefe de gobierno. Entonces, ese concilio debilitó un poco la imagen del Papa o del papado. Ese fue tiene su origen en el cisma de Occidente. Y en los concilios que se celebraron en aquella ocasión para poner fin al mismo. Y eso queda ahí. Había temor en Roma a que se produjera un nuevo brote de conciliarismo. Y eso es lo que hizo también que se retrasara la convocatoria del decreto, que es un bien enorme a la cristiandad católica, a la claridad de ideas del mundo cristiano, en definitiva, pero que se temía, como digo, que acabara, pues a lo mejor como el de Basilea, concilio. Ahí dice, ¿no es cierto?, el texto del Apocalipsis, lo que tienes, trata de conservarlo. Aquí vamos entonces a ver que en Trento, la iglesia, Trento es después de Lutero, ahí ven 1545, Lutero se rebela contra la iglesia en el 1525. Es decir, Trento se hace 20 años después. Se revela mucho antes, la iglesia lo excomulga en el 1525. Por lo tanto, entonces, Trento es lo que dice justamente el Apocalipsis, lo que tienes trata de conservar, aunque vaya en camino de perecer. Y ahí está. Hay más cosas. Hay un fuerte nacionalismo alemán anti-romano, gran rechazo a todo lo que viene de Roma. También eso podríamos llevar su origen a la Edad Media, a la lucha entre el imperio y el papado, que tuvo su escenario principal en Italia, pero también en el imperio. Pero por encima de todo están las ambiciones de los príncipes electores del imperio. El poco poder de la soberanía, la poca soberanía que efectivamente podía ejercer el emperador, en ese momento Maximiliano, y luego ya su nieto, Carlos V. Es decir, este es Carlos V, el emperador que va a estar en el tiempo del descubrimiento de América y que va a llevar adelante el descubrimiento de América y que va a estar en el tiempo justamente de Lutero. Como ahí dice, los príncipes, los reyes, entonces muchas veces, ya eso lo vimos en el video anterior, querían tener más poder y entonces le hacían problema a los emperadores, no les obedecían, no sé. Un poder muy discutido por los príncipes electores que aspiraban a constituirse en soberanos, o al menos alcanzar una soberanía o una autonomía muchísimo mayor de la que ya tenían, siendo así que está grande. En ese sentido, yo siempre explico que el imperio alemán, el Sacro Imperio Romano-Germánico, falla gravemente y no consigue convertirse en un Estado moderno. Entonces, los demás Estados europeos, cuyos referentes España, la España de los Reyes Católicos, avanzan hacia un modelo de Estado completamente nuevo, que llamamos moderno,
El que está hablando es un doctor que en Derecho e Historia, es decir, no es ni un profesor ni un licenciado, es mucho más, ¿no es cierto? Para llegar a ser doctor, primero habrá sido profesor, después habrá hecho una licenciatura y después una persona que tiene amplio conocimiento de la historia y también de es una sola la historia de la Iglesia y la historia del mundo. En cambio, el Imperio Alemán retrocede y se consolida como un conjunto de estados mucho más de corte medieval, feudal. Eso estaba ahí. Y atacar la autoridad del Papa conlleva atacar la del emperador. Es decir, este Carlos V, ¿no es cierto?, que incluso llegó a ser el rey de España, él es alemán, no es un rey español, sino es alemán. Lutero llegó a decir que toda la iglesia del Papa era una iglesia de prostitutas y hermafroditas. Eran los dos pilares de la cristiandad, habían sido los dos pilares de la cristiandad, en lo espiritual el papado y en lo temporal el imperio. Así había sido la estructura de poder en Europa. Naturalmente, los príncipes electores van a seguir las banderas de Lutero en buena medida, porque con ello conseguían un poder mucho mayor. Es más, el propio Lutero les insta a que asuman la soberanía o la jefatura de sus iglesias en los territorios que gobiernan. De manera que estos príncipes van a quedar constituidos en otros tantos pequeños califas, jefes políticos, militares y desde luego religiosos. Y se acuerdan que habíamos visto entonces que los señores feudales tenían los territorios, protegían a los campesinos, protegían a la iglesia, ellos construían los templos, construían todo. Entonces Lutero les dice, bueno, ustedes también háganse dueños de la iglesia, que es lo que va a hacer después Enrique VIII, vamos a verlo, que vimos en el mapa anterior. Y entonces si yo no obedezco a Roma, supongamos un príncipe alemán, un rey alemán, si yo no obedezco a Roma, entonces ya me puedo quedar con las riquezas de todas las parroquias que hay en mi reino y todo lo demás. Claro, pero yo soy el soberano. Si yo obedezco a Roma, entonces no, el Papa me va a decir, o le va a decir al emperador, pon orden a ese rey que se estaba apoderando de las riquezas de las parroquias. Con la codicia de los mismos, que les convertía en propietarios, dándose paso de todos los bienes eclesiásticos. Como hará Enrique VIII muy poco después en Inglaterra, cuando allí se abra el cisma anglicano, también siguiendo un modelo luterano en ese sentido, de la acaparación de todos los poderes y la jefatura de la Iglesia como uno de los principales. Todo esto está en el ambiente que rodea el nacimiento de la ruptura. Hablamos de reforma, pero es más una ruptura. Y aquí ha habido la conquista del lenguaje por parte de los partidarios de Lutero, desde el principio. Llamar reforma a lo que no fue una reforma. La reforma tiene una connotación positiva. Dice, para Lutero la figura del Papa era la de un loco, furioso, un falsificador de la historia, un cerdo, un mentiroso, un blasfemo, un burro. Ahí está, evidentemente es un dibujo, no es una fotografía, pero está representando cuando Lutero, ¿no es cierto?, clava en una iglesia 97 tesis en contra de lo que enseña la iglesia. No en contra de las indulgencias ni nada de eso. Después se puso como excusa que Lutero estaba en contra de las indulgencias. Se puso en contra de todo, pero él empezó a cuestionar las verdades de fe que la iglesia enseñaba. Y acá clavó que no estaba de acuerdo en esa puerta con 97 verdades de fe que enseñaba la iglesia. Era arreglar
reformar para consolidar, en definitiva mejorar. Muchas veces nos suena reforma a mejora. Y no fue una reforma, fue una ruptura en toda regla y fue una página negra de la historia de Europa porque dividió la cristiandad, la debilitó frente a los enemigos externos y también frente a los internos. Hay algo en la reforma luterana que tiene en su esencia la rebelión diabólica, el pecado de Lucifer, la soberbia. Y en base a esa soberbia, que luego iremos analizando cómo se manifestó en niveles diferentes, Lutero no admitía que su doctrina pudiese ser juzgada por nadie, ni aun por los ángeles, y que sin atender a esta nadie se podía salvar. Es decir, nadie le podía discutir lo que él pensaba y solo se podían salvar los que seguían su enseñanza. Entonces, la cristiandad era esa. Eso es un hecho que se vio enseguida, porque se propagó con enorme rapidez, pero que no había nada más que consolidar. También llegó a decir que la razón era la prostituta del diablo. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Si alguien me viene a mí a decir, mira, estás equivocado, pongamos, porque desde los apóstoles se creyó que en Dios hay tres personas, ¿no es cierto? Lo dijeron los apóstoles, lo dijo Jesucristo, lo dijeron los apóstoles, lo dijeron los primeros santos, lo dijo San Agustín, y así a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Si le daban razones, él decía, no me vengan con razones. Es decir, que justamente él da inicio a lo que hoy mucha gente, aún diciendo que son católicos, lo único que le interesa es el sentimiento, lo que siente. Es decir, si uno le dice, mire, usted está equivocado porque si usted vive con una persona con la cual no está casada, está viviendo en adulterio, en unión ilegítima, y eso es pecado. No, pero yo me siento bien así, nosotros vamos a misa, nosotros rezamos, nosotros creemos en Dios y un montón de cosas. Es decir, me interesa solo, no me interesa la razón, no me interesa lo que Dios enseñó, sino que Dios es para sentirme un poquito mejor. Entonces, por eso él decía, la razón es la prostituta del diablo. No me vengan con verdades. Mientras que Jesucristo dijo, la verdad os hará libre. Ruptura hasta la historia contemporánea europea. También la apologética luterana se agarra siempre a lo mismo. Todo vino a causa de las indulgencias, que critica y efectivamente condena las indulgencias, la venta de indulgencias, que en ese momento, sobre todo, corría a cargo de los dominicos, y Papa equivocadamente iba a decir, esto es una disputa entre frailes. Lutero no solo juzgó las indulgencias, sino que su objetivo era acabar con la Santa Misa, los sacramentos, la tradición, el magisterio. Y lo que decía este historiador es, Lutero es un monje agustino, estaban los frailes creados por Santo Domingo de Guzmán, los dominicos. Entonces, no le dieron tanta importancia al principio a Lutero, diciendo, bueno, como le hemos dicho a los dominicos, a estos monjes, que ellos sean los encargados de llevar a cabo esto de las indulgencias, de las personas que quieran hacer donaciones para construir el Vaticano y recibir las indulgencias, que sean los frailes dominicos los que traten con estas personas y todo lo demás. Entonces pensaron, bueno, se molestó Lutero porque no participaron los frailes o los monjes agustinianos, o sea que él pertenecía a la congregación de San Agustín. Evidentemente San Agustín había vivido 1000 años antes que ellos, pero había fundado ya su congregación. Hablan de eso, la condena
indulgencias, o de la venta de indulgencias, que no es más que una parte de las tesis de Lutero. Pero antes de ellas, que al fin y al cabo serían algo anecdótico, que se podría haber superado con facilidad, esto es ahora a la víspera de Todos los Santos, pero sin embargo ya en septiembre de ese mismo año, 1527, había publicado en Wittenberg 97 tesis contra la teología escolástica, y de eso se habla mucho menos. O sea que previo al asunto de las indulgencias, que es lo que siempre se escribe, hay una enormidad de la teología. Lutero llegó a decir, él se enceguecía, su orgullo llegó a afirmar que Dios era grande y poderoso, bueno y misericordioso, pero también estúpido. La soberbia lo dominaba, que a veces ni sabía lo que decía y lo que hacía. Sus tesis fundamentales, y eso es de lo que generalmente no se habla, como si la cultura hubiera tenido su origen en algo tan anecdótico como simplemente las indulgencias, y se presenta Lutero como un joven fraile puro de intenciones que se escandaliza ante la corrupción de la Iglesia. Vamos a ver, primeramente, eso lo que no. Y claro, también habría que distinguir entre lo que él sostiene y lo que luego sus seguidores van a defender, que es muy parecido. Lutero se vio ya condenado en vida cuando, mirando a las estrellas, dijo que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás a lo emprendido por él. Es decir, se dio cuenta, pero dijo no, y se empecinó. Pero es una radicalización de las tesis de Lutero. Esto va a crecerlo, y yo creo que podríamos poner el origen en esa experiencia personal que yo comentaba antes. Su incapacidad de luchar contra la concupiscencia. Es cuando elabora, después de lo que llaman la revelación de la torre, la teología de la consolación. Según esa teoría, que claro, parte de una visión del hombre que no es cristiana, una visión del hombre terriblemente negativa, seríamos solamente corrupción. Un ser tan corrompido por el pecado original que ya es incapaz de orar bien. Dios, teniendo eso en cuenta, no nos justificaría nada más que por la fe. Esa es la teoría fundamental. Allá hay parte de todo lo demás. La fe justifica al hombre, sin obras, habría que decir. Es decir, lo que está diciendo es que lo que sostiene Lutero es que la naturaleza después del pecado quedó totalmente corrompida. Y por lo tanto el hombre es incapaz de hacer algo bueno. Y por lo tanto, ya que no puede hacer ninguna cosa buena, y Dios lo sabe, por lo tanto, y no nos vamos a salvar por hacer obras buenas, por cumplir los mandamientos, sino que nos vamos a salvar por la fe, por creer. Eso es lo que sostiene, ¿no es cierto? Y que hoy muchos católicos sostienen eso, ¿no es cierto? Yo tengo fe, pero vivo pecando. Él se agarra un versículo de San Pablo, el justo vive de la fe, y quiere entender o quiere entender en ese versículo que ahí está la salvación. Nada más que la fe te salva. Sola fide. Y no es así. Porque claro, lo que no tiene mirar es la carrera de Santiago. No es decir, igual que el Espíritu vivifica el cuerpo, las obras vivifican la fe. Y que la fe, sin obras, es una fe muerta. La carrera de Santiago no existe. El Lutero, cuando modifica la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, va a sacar la Carta de Santiago, se contiene eso, ¿no es cierto?, donde dice la fe sin obras es una fe muerta. Incluso dice los demonios tienen fe y tiemblan. Los demonios tienen fe porque ellos nunca han visto a Dios ni lo verán, pero evidentemente que saben que existe porque se han rebelado contra Él, como nos sucede a nosotros. Me muero en pecado mortal, nunca he visto en mi vida a Dios y no lo veré tampoco en el infierno. Esa es la situación de los demonios, pero justamente ellos saben que Dios existe aunque no lo hayan visto. Eso es fe, la fe es de las cosas que no vemos. Así que si la fe justificaría, los demonios tendrían que estar salvados.
porque ellos saben, creen que existe Dios. Incluso el demonio a Jesucristo varias veces le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? En el desierto, haz esto. Por eso, dice ahí, Lutero exhortaba a pecar cuando decía, sé un pecador y peca fuertemente, no está completa la frase, y dice, pero cree más. Peca todo lo que quieras, pero cree mucho más. Entonces, la fe es la que te salva. Eso va a tener un gran éxito desde muy pronto, porque tanto en Alemania como en otros países que van a seguir, hay una gran cantidad de gente por vía de la fe, una fe sin obras. Quieren salvarse, les preocupa su salvación, pero también encuentran en esto una fórmula mucho más cómoda, en la fe sin obras. No solo justicia. Es decir, por los videos anteriores, ¿no es cierto?, que hemos estado haciendo, hemos visto, especialmente el anterior, cómo la iglesia en Tiatira empezó a hacer un montón de obras movidos por la fe. Ahora, ¿no es cierto?, nos encontramos que sale Lutero y dice que las obras no son necesarias. Encontramos reyes, príncipes, que en vez de decir, bueno, voy a, como lo hicieron los grandes santos, un San Luis Rey de Francia, que dijo, por la fe voy a llevar mi ejército francés a proteger los lugares santos, porque voy a defender la fe. No, ya no hay necesidad de hacer obras, solamente hay necesidad de creer. Entonces, eso destruye moralmente toda la cristiandad que le va a creer a Lutero. Hombre, por la fe sola. Sino que además, la otra tesis fundamental es la sola escritura. La revelación se ha manifestado y se mantiene, la revelación divina, exclusivamente en la Sagrada Escritura. Con lo cual rechaza completamente la tradición de la Iglesia y su magisterio. Lo cual es gravísimo, pero cuando hablamos de tradición de la Iglesia, estamos hablando no solamente de una repetición de costumbres, sino de que en esa tradición se contiene lo que los apóstoles y los primeros cristianos venían repitiendo desde los tiempos evangélicos, por ejemplo, en temas de liturgia. ¿Cómo se realiza la consagración? Eso está en los evangelios, pero ¿cómo se hace? Y en cuanto a la interpretación, el magisterio de la Iglesia es una de las razones de ser fundamentales de esta institución, que es de origen divino. Y eso lo rechaza. Que queda entonces solamente la Escritura. Y de aquí viene el libre examen, porque según él, todo fiel puede y debe interpretar libremente según su conciencia. Desgraciadamente, este hombre con inspiración impía elaboró la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Claro, que la Escritura le dice. Así que el magisterio queda rechazado. Esto es muy grave. ¿Qué es la libre interpretación? Es decir, que cada fiel puede decir, a mí me ilumina el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría toda la verdad. Entonces se toma de ese texto, pero Jesucristo justamente dice el Espíritu Santo va a enseñar toda la verdad, justamente a través de la institución que él fundó, para que va a fundar una iglesia, si el Espíritu Santo va a ser todo en cada persona. Entonces él dice, no, y cada persona, si invoca al Espíritu Santo, va a conocer la verdad y va a leer la Sagrada Escritura, y porque invocó al Espíritu Santo va a saber cómo interpretarla. La cuestión es que, siguiendo esa teoría, hoy solo en Estados Unidos hay 50.000 denominaciones protestantes, es decir, que se diferencian una de otra porque no entienden la Sagrada Escritura de la misma manera. Este pastor dice tal cosa, el otro dice tal otra. En esta comunidad de este pastor
un fiel escucha algo y dice, no estoy de acuerdo con eso, se separa de su comunidad, ese fiel, y se pone a crear su propia iglesia porque dice, yo entiendo la escritura de otra manera. Yo subrayaría principalmente los tres rechazos. El rechazo de las obras como eficaces para conseguir la salvación, que parten de una antropología estableada, terriblemente negativa, que convierte al hombre en una criatura absolutamente corrupta. Y luego el rechazo de la tradición y el rechazo del magisterio. Claro, si sobra el magisterio, sobra la Iglesia como institución. Todo lo que sea constitutivo, todo lo que sea organización eclesial, es algo que rechaza de paso. Empezando por el sacramento del orden, que ya parece innecesario, sacerdocio universal. Y el rechazo del sacramento del orden, como tantos otros sacramentos, la mayoría, con eso está haciendo desaparecer muchos de los canales principales de gracia creados por Cristo. Porque claro, sin sacerdocio ministerial no hay penitencia privada. Es muy cómodo también salvarse sin tener que contarte tus pecados al confesor. Volvemos a lo de la sola fide. Ya mis obras son inoperantes, no tengo por qué confesarlas. Al menos en la confesión de Augsburgo, en 1530, lo que vienen a decir es que no hay por qué repetir, ni siquiera decir todos los pecados al confesor. Y al final lo que se elimina es el sacramento en sí. Además, aquí se lo vas a contar si no hay nadie que esté ordenado y pueda recibirte y darte la absolución como es debido. Lo vamos a parar aquí. Ya en el próximo video vamos a continuar. Y solo para cerrar, para que se nos vaya quedando esta imagen. Entonces Lutero, todo esto era católico, ¿no es cierto? Esto es lo que hicieron, todo lo que hizo la iglesia de Teatira, ¿no es cierto? Llevó a la conversión a los bárbaros y todo lo demás. Ahora entonces, de acá hasta Roma, acá lo tenemos a Lutero, que es esta parte de Alemania, que va a llevar todo esto, ese colorcito, no sé, medio marrón, medio rojizo, y ahí dice luteranos, lo desprende de la iglesia. Calvino va a ser después de Lutero, ¿no es cierto? Él empieza todo, también su parte, se lo vamos a ver, todos esos puntitos, tal vez no se noten tanto, rosaditos, y bueno, va a invadir, pero por todos lados no va a tomar tanto, acá lo va a hacer uniforme, porque Lutero va a producir una guerra de 30 años, ¿no es cierto? En donde justamente Carlos V, ya lo vamos a ver, se va a levantar en armas contra los príncipes que Lutero está adoctrinando, y se van a producir una guerra de 30 años con un montón de terribles consecuencias. Entonces estas regiones que son muy parejas es porque el emperador no pudo llegar, y acá a fuerza de violencia, entonces, como hacen los musulmanes, o se hacen protestantes o siguen a Lutero o los matamos. Y así, ¿no es cierto?, vamos a ver todo este mapa. Normalmente entonces hay un tiempo para hacer preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, especialmente sobre un tema. Y si no, les damos la bendición. Entonces, quiere decir que Lutero fue el que inició lo de todos los protestantes, por ejemplo, o solo los de testigos de Jehová. No, él es el primero. Él es el primero de todos. ¿De dónde vienen los cristianos, los mormones, de ahí mismo? No, con el tiempo. Es decir, Lutero vive
en el 1500, ¿no es cierto? Muchos son mormones y otros creados en el 1800, algo así, ya estamos a 300 años de Lutero. Pero él justamente deja esa base. ¿La base cuál es? ¿No es cierto? No, miren, Cristo no fundó una iglesia, no hay un papa, no hay sacramento, lo único que va a dejar es el bautismo. No, y por lo tanto, acá lo único que hay que hacer es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿de qué estamos hablando? No de una fe lúcida, ¿no es cierto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No, la razón no. Acá el sentimiento, ¿no es cierto? Usted se siente bien, ¿no es cierto? Viviendo con su quinto esposo, entonces está bien. Usted cree en Dios, ¿no es cierto? Bueno, listo. Entonces ya está salvo. Mire, ahora no recuerdo bien el dato, pero creo que es, el caso que sucedió en el estado de la ciudad de Filadelfia, no esa de la iglesia, sino en los Estados Unidos, que asesinaron a la esposa de un pastor protestante. La asesinaron. Bueno, investigaron y después descubrieron que había sido el esposo, el mismo pastor, el que la había asesinado. ¿Sí? Lo admitió. Entonces vieron los periodistas como son, que van y meten el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Entonces ahí fueron a hacerle reportaje, no al pastor, que estaba preso ya, sino a la comunidad, a la gente. Y ustedes entonces, ¿qué piensan para la comunidad esto? ¿Qué ha significado? Y le dijeron nada, porque como él ya aceptó a Jesucristo, ya es salvo. Si bien le traigo una información para la semana que viene. Es decir, por eso ven, podemos hacer lo que uno quiera. Hay un famoso pastor protestante también que se convirtió al catolicismo y que en el canal de la Madre Angélica, el canal católico, tiene programas. Juan Scott. Ese pastor, él se convierte porque de joven sus padres eran justamente protestantes, no sé si anglicanos, bien no recuerdo, bautistas. Con otros compañeros fueron a entrar a una tienda y se robaron CD o algo así. La cosa es que se dieron cuenta, los llevaron presos, bueno, pero eran menores, así que llamaron a los padres. El compañero que había hecho eso, junto con él también, ¿no es cierto?, inventó que otros muchachos más grandes, una pandilla, los obligaban a hacer así. Entonces los policías dijeron, miren, cuiden a sus hijos y todo lo demás, porque sí, hay muchachos más grandes que... Pero el padre de este pastor, ¿no es cierto?, que era pastor en ese momento, se dio cuenta que no era cierto. Incluso algo así, ¿no es cierto?, lo tenían que dejar entrar a árbol, ¿no es cierto?, y le dijo, bueno, llévame a mostrarme el árbol donde tenían que dejar, y ahí se perdió, no se puede decirle. Así que, pero el padre, él pensaba que le iba a moler a palos. El padre le dijo, vas a ir a la iglesia, pero la iglesia protestante. Y entonces él empezó a ir a la iglesia, y bueno, se entusiasmó, se fue a un seminario protestante, se hizo pastor y todo lo demás, ¿no es cierto? Se casó porque se fueron casando, usted dijo que no hay votos aquí.
Se casó y después empezó a ver, justamente cuando tenía una comunidad, este hecho. Acá hay gente que viene, ¿no es cierto?, que está llevando una vida desastrosa y vienen a hablar conmigo, ¿no es cierto?, en los negocios, en el matrimonio, en un montón de cosas, pero ellos contentos y felices porque mientras tengan fe y mientras vayan ahí, ¿no es cierto?, ya está todo. Y eso lo llevó a la conversión. Dijo, no puede ser. Evidentemente que no puedo seguir como sacerdote porque estaba casado, porque no. Lo veían como sacerdote. ¿Eh? No, a él, que era pastor, tenía una comunidad, cuando se convirtió no pudo seguir como, digamos, bueno, ahora se hace católico, que sea un sacerdote, porque justamente estaba casado, tiene su familia, tiene que velar por sus hijos, tal vez cuando sus hijos sean grandes, si su esposa está de acuerdo, ahí podría ser. Por lo tanto, entonces, eso es todo lo terrible. Es decir, si las obras no interesan, ¿no es cierto? Yo tengo fe, yo puedo andar haciendo lo que quiera, emborrachándome, drogándome, cambiando de esposa o de esposo, abandonando a mis hijos, ¿eh? Contento y feliz porque yo estoy salvado, porque yo creo en Dios. Es algo terrible, porque la cristiandad que se fundó en Europa, ¿no es cierto?, justamente era por las obras, y por eso había un montón de obras que la Iglesia hacía que motivaban justamente la fe de la gente, los grandes santos con sus hospitales, con sus escuelas y todo lo demás. Ahora ya no es necesario las obras, solo la fe. Pero lo vamos a seguir viendo entonces en los próximos, mientras seguimos. Es importante que nos quede bien en claro este tema para entender justamente lo que dice el Apocalipsis, porque esta época, entonces, aunque tenga nombre de vivo, renacimiento, lamentablemente va a la muerte. Desde ahí empezó, es aquello del Génesis, cuando Dios le dice a Adán, el día que tú comas, ese día vas a morir. Adán comió y sabemos que no murió, Eva también. Y que tuvieron, dice la Sagrada Escritura, muchos hijos. Así que vivió largo tiempo Adán y Eva. ¿Y por qué dijo Dios ese día? Porque ese día sí murió a la gracia de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Va a empezar la muerte a la gracia de Dios, porque todos los protestantes no van a tener la iglesia, se van a quedar con la Biblia, la sola escritura. Cristo no mejor dicho, no mandó a escribir un libro, sino que fundó una iglesia. En esa iglesia dejó la riqueza más grande, que son los sacramentos. Por los sacramentos nos llega la gracia de Dios, la vida de Dios. Por más que yo me lea la Escritura, la Sagrada Escritura, y me la sepa de memoria, eso no me salva. Son los sacramentos lo que me salva. Nosotros no nos damos cuenta, pero lo que hizo Lutero es terrible. Es terrible. Muy bien, les doy la bendición entonces. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.